Bien, hoy os traigo un vídeo rápido más dedicado al análisis del mercado, ya que últimamente estamos teniendo muchas novedades, muchas zonas clave que debemos tener en cuenta porque nos pueden mostrar las diferentes posibilidades de lo que podría ocurrir tanto en los próximos días como en los próximos meses. Así que me ha parecido interesante traeros un vídeo extra de vez en cuando de este contenido más técnico para que sepamos exactamente en qué punto estamos y qué cosas podrían ocurrir de cara al futuro. De hecho, comenzábamos el día de hoy con este gráfico donde podíamos ver reflejada esa decadencia de los modelos y mercados asiáticos, que como podéis observar se encuentran prácticamente a niveles cercanos al año 2009, justo después de esa gran crisis del 2008, y rompiendo así una tendencia alcista que venía desde hace más de 30 años, para recalcar aún más que la crisis que tenemos encima podría ser una de las más grandes de la historia. Este tipo de análisis de noticias que van saliendo los ponemos en nuestra comunidad gratuita en Telegram, que como siempre os dejo el enlace en la descripción para todos aquellos que queráis apuntaros y estar día a día informados de lo que pasa en los mercados y con las criptomonedas. Y también añadía que a pesar de todo esto tenemos que tener en cuenta lo que ya os comentaba en vídeos anteriores, de que hay países asiáticos, por ejemplo China, la India, incluso Corea del Norte, que parecen que están planeándolo todo en diferentes sectores para poder dentro de unos años hacerse con el poder económico y tener una ventaja competitiva, por ejemplo comentábamos con el petróleo, de cara al resto del mundo, lo que provocaría que estuvieran en una posición muy cómoda en frente a Estados Unidos o Europa. Como siempre, recordaros a los nuevos que en todos los vídeos sorteamos $100 en USDT entre todos aquellos que estéis suscritos al canal, le hayáis dado un pedazo de like al vídeo y cuando acabéis de verlo pongáis vuestra opinión por comentarios. Y bien, nos vamos ahora directamente a los gráficos, en este caso de Bitcoin, donde vemos que ha intentado romper esa zona de mayor resistencia que venía desde el máximo de $68.000, es decir, esta es la última zona que tendría Bitcoin para que la estructura en la que estamos actualmente pasara de ser bajista a de nuevo a empezar una zona de acumulación para posteriormente ver un cambio a tendencia alcista. Sería el primer paso que tiene que hacer el precio para que volviéramos a ese bull run, pero bueno, para eso parece que aún queda bastante. Sin embargo, esto no significa que pudiéramos tener algún tipo de subida a la parte alta de ese rango sobre los 20.400, o incluso, si lo vemos desde una postura más macro, intentar llegar a la parte alta general de ese gran canal que se lleva formando aproximadamente desde el mes de junio, llegando a tocar precios de casi los $25.000. ¿Para qué? Para volver a caer. Obviamente, si sucede todo esto, tendríamos que analizar las estructuras más pequeñas que se vayan formando y también fijarnos en justo ese momento, cómo está el mundo, cómo está la economía y cómo van a funcionar las nuevas políticas que supuestamente van a salvarnos de esta recesión. Justo esta mañana les explicaba a los alumnos de nuestra academia con este gráfico en concreto por qué había decidido tomar ayer esta operación en short, por qué había buscado exactamente entrar en esta zona. Pues bien, en primer lugar tenemos que marcar todas las zonas de resistencia importante que puede tener el precio del Bitcoin en este punto. Esta zona de tendencia me parece bastante clara, es ese primer paso para empezar una trayectoria más alcista, pero después tenemos que tener también muy en cuenta la zona que viene desde los máximos, desde esos $68.000. La tenemos así marcada para cubrir la zona entera, para evitar caer en algún fake out y demás, y después tenemos marcado simplemente un rango más amplio, y si nos vamos acercando en temporalidades más pequeñas, el rango que actualmente nos interesa
interesa para operar sería el marcado en verde. Bien, este tema de la volatilidad masiva, cuando se produce alguna noticia, cuando tenemos también alguna caída con aceleración del precio, me recuerda sobre todo a la primera vez que llegó Bitcoin a esos $60.000, que luego crasheara directamente un 50% hasta los $28.000 en tan solo 2-3 semanas, por algo que había dicho Elon Musk, que bueno, al final todos los institucionales acabarán vendiendo y todo esto. Y claro, en ese momento muchos pequeños traders, pequeños inversores se quedaron pillados en exchanges que no tenían suficiente liquidez para manejar ese volumen de operaciones. ¿Qué pasó? Pues que mucha gente, yo mismo, perdí muchísimo dinero porque marcaba mis operaciones en unas cantidades que el exchange en ese momento, al tener tan poca liquidez, no podía soportar. Así que los precios iban variando constantemente con ese gran momento de volatilidad y no te compraba o vendía al momento que tú querías hacerlo y acababas perdiendo mucho dinero. En ese momento me puse a investigar y descubrí que uno de los exchanges con más liquidez disponible en sus pares era también uno de los exchanges más grandes y más antiguos del mundo, y sobre todo que contaba con la mayor cantidad de ballenas. Sí, efectivamente estoy hablando de Bitfinex, que fue fundado en el año 2012 y que, además de que parte de su directiva fueron los creadores de Tether, o sea, del propio USDT, también consiguieron meter a su token de utilidad, que es este de Unus Sed Leo, que como podéis ver aún se mantiene después de este bear market en el ranking 19 de todas las criptomonedas, aguantando bastante bien estas caídas y manteniendo un market cap de más de 4.000 millones. De hecho, podéis ver que durante el año pasado tuvo un completo boom y que bueno, ha corregido, pero no tanto como el resto del mercado. Y eso es porque Bitfinex forma parte de un grupo de empresas que tienen muchos otros servicios, que no solamente tienen el exchange, el token de utilidad, sino que también tienen otras empresas de lending, o sea, de préstamos, de criptos y todo esto. Así que quería anunciaros que Bitfinex se une a nuestra comunidad como partner del canal y nos va a ofrecer todas sus funciones profesionales. Como veis, tienen todas las opciones disponibles para que podamos operar en derivados y muchísimas cosas más. Como os decía, es uno de los exchanges que más utilizan las ballenas y las instituciones por su gran profesionalidad y por todos los datos que podemos obtener si miramos un poquito más en todo lo que nos ofrecen. Como os decía, su grupo empresarial también nos da la opción de pedir préstamos de muchísimas criptomonedas. Aquí nos explica perfectamente todas las características, cómo podríamos conseguirlo, etcétera, etcétera. Porque aquí arriba, como veis, tiene muchísimas opciones que nos pueden ayudar para cualquier cosa que necesitemos en el mundo de las criptomonedas. De hecho, me ha parecido muy interesante su sección de staking, donde nosotros simplemente dejamos nuestras criptomonedas y nos están produciendo unos intereses. Si bajamos por aquí, aparte pues de tener una calculadora con las monedas que queramos, podemos ver que nos dan intereses muy pero que muy altos para monedas muy grandes, como podrían ser Matic, Solana, Atom. Podemos ver que incluso con Solana tienen hasta un 6,5% anual, que oye, no está nada mal teniendo en cuenta que estamos dejando nuestro dinero en una de las plataformas más longevas y seguras de la historia de las criptomonedas. A ver, estamos hablando de que ya tiene 10 años, que desde 2012 es uno de los exchanges con mayor liquidez permanente y que más utilizan las ballenas instituciones, y eso será por algo. Así que chicos, os animo a registraros y a probarlo. Obviamente tendréis los enlaces en la descripción, y también, cuando estáis viendo en vuestras pantallas, hemos lanzado en conjunto con su comunidad hispana un sorteo de $100, que bueno, simplemente tenéis que ir a este tweet, que también os dejaré el enlace en la descripción, hacer los pasos y ya estaréis participando. Al final tardaréis 30 segundos en hacer los pasos y es dinero gratis, que nunca viene mal. Y como veis, tenemos otro ranguito más pequeño, que es el que nos va a ayudar a hacer operaciones a más
corto plazo en este momento. El otro día, cuando estábamos por esta zona de aquí, os comentaba que el precio tendría que llegar alguna vez más a esta zona sí o sí a coger liquidez, y así ha sido. Tuvimos un par de repuntes, caímos un poco más abajo, pero volvimos a reingresar de nuevo en este rango que estamos estudiando, así que utilizando nuestro perfil de volumen podíamos sacar ya una zona de confluencia bastante interesante, que sería esta de aquí, que no solo es la parte superior de este canal, sino que también coincide con varios parámetros más. En primer lugar, vemos que justo es una zona en la que el precio interactúa con la resistencia más grande del precio de Bitcoin, y también es la zona en la cual, tirando un Fibonacci de toda la estructura hasta aquí abajo, vemos que justamente los puntos clave, el llamado Golden Pocket, se sitúa también justo ahí, con lo cual eso nos marcaba ya una zona clave donde esperar el precio, como siempre esperando que el precio no superara estos máximos anteriores y que siguiéramos con la continuación de nuestra estructura bajista, que podéis ver muy fácilmente con estos máximos, unos máximos menores, otros máximos más pequeños e incluso el máximo de ayer aún más pequeño que el anterior, y con los mínimos pasaría lo mismo, con lo cual por teoría deberíamos ver primero un mínimo más bajo que este y por último otro mínimo inferior a este en algún momento. Analizando las estructuras de esta forma podemos sacar muchos datos y podíamos esperar el precio en ese punto, y nuestro take profit fue justamente en la primera zona de soporte, pero podríamos ampliarlo un poquito más abajo hasta el llamado POC de este canal, es decir, el punto de mayor confluencia de precios donde hay más volumen y por lo tanto un buen punto para finalizar nuestra operación. Salió muy bien la operación, pero sobre todo ya tenemos una posición dentro de la estructura que nos indica puntos claves para operar en el futuro. Aún así, ya vemos que el dólar tiene una volatilidad máxima en los últimos días, intentando romper o al alza o a la baja este triángulo que podría definir lo que podría pasar en todos los mercados durante los próximos meses, así que muchísimo cuidado en el mercado, estamos en las zonas más peligrosas, así que proteged vuestro capital y estudiad el mercado con cabeza.